días a todos, todas y todes. Bien como la compañera indicaba, mi nombre es Adriana Herrero, soy la subgerente de políticas de género, diversidad sexual y disidencias de PAMI. En principio, agradecerles, por supuesto, la invitación a todos quienes han organizado este espacio. Enviarles, por supuesto, los saludos tanto de Luana Volnovich como de Mónica Roqué, que por supuesto en el día de hoy hay un montón de actividades en las que todos queremos formar parte, así que celebramos este espacio. Y nos acompaña también por parte de nuestro equipo, como bien decía Dayana, Sebastián Amaro, que es el jefe de departamento de esta subgerencia, con quien vamos a estar conversando un poquito con ustedes respecto de esto. En principio, abuso y maltratos hacia las personas mayores, cómo esto se pone en juego cuando aparecen los géneros como una variable implicada en estas situaciones. Y por último, empezar a contarles brevemente cómo esto se pone en juego también en la experiencia de PAMI. Así que, bueno, si Sebi anda por ahí, pues empezamos a charlar en conjunto. Pueden ir dejando, me parece, en el chat, por ahí consultas, preguntas que vayan surgiendo. Así luego lo vamos conversando. Pero Sebi, si querés arrancar, avanzamos a charlar un poquito sobre esto. Perfecto, buen día a todos, todas y todes. Soy Sebastián. Bueno, vamos a estar hablando un poquitito sobre este día que se instituye en el 2011 en el marco de Naciones Unidas, obedeciendo un poco a la violencia que sufren las personas mayores en función de la edad. Acá traje algunos recortes como para que veamos de alguna forma de qué modo está presente la violencia hacia las personas mayores, ¿no? Decimos que cuando las personas envejecemos en un sistema caracterizado por la producción, la productividad, las personas pareciera de que pierden valor en la medida en que salen del sistema productivo. Entonces, con esta pérdida de valor se instituyen formas de violencia simbólicas que tienen que ver primero con el modo en que se nombran en las personas mayores, muchas veces detrás de las formas paternalistas como abuelos, incluso jubilados, reduciendo a las personas a un rol, ¿no? Entonces, de esa manera se instituyen formas de violencia simbólica que de alguna manera es el piso, el sustrato sobre el que se asientan otras violencias. Otra forma de violencia simbólica que padecen las personas mayores es justamente pensarlas como incapaces. Antiguamente se asociaba a las personas mayores con la idea de senilidad, de demencias, ¿no? Como una asociación ahí entre el envejecer y perder autonomía, capacidad de decidir. Bueno, en este sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores justamente retoma esta cuestión y se crea este instrumento del cual Argentina tuvo un rol preponderante en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de la mano de Alicia Kirchner, que junto a Mónica Roqué motorizaron justamente la elaboración de esta convención en el marco de la OEA. La convención es interesante entonces porque así como existen convenciones que dan cuenta de las luchas de las mujeres, incluso también de otros grupos vulnerados, en esta convención, que es la primera que existe a nivel global, van a haber definiciones, ¿no?, acerca del maltrato, del abandono, de la discriminación. Ahí nos interesa reparar puntualmente en la discriminación múltiple, que es pensar justamente a las violencias en función de la edad, pero cruzadas, intersectadas también con otras violencias, con otros sistemas y estructuras de la violencia que se asientan sobre la orientación sexual, la identidad de género, el género, pero también tenemos que considerar las estructuras de opresión que se basan en la clase, en la raza, en la pertenencia a comunidades indígenas y demás. Por supuesto también que en la vejez la presencia de discapacidades es una cuestión a tener en cuenta. Como decía antes, entonces, la convención de alguna forma es el resultado de las luchas por erradicar las formas de violencias basadas en la edad, que como decía, se asientan sobre esta violencia simbólica que dan lugares a violencias materiales, que tienen que ver con la falta de accesos a recursos, con las imposibilidades que ofrece el sistema para la realización de la vida.
Aquí es muy interesante tomar el artículo 9, si bien toda la convención da cuenta de las violencias basadas en la edad, y ahí retoma cuestiones como el acceso a la educación, a la salud, a la capacidad jurídica, a la recreación, al medio ambiente y demás. El artículo 9 nos va a decir de que todas personas mayores tienen derecho a al trato digno y a vivir una vida libre de violencias, y nos nombra la violencia física, sexual, psicológica, pero también habla del abandono, de la infantilización, formas específicas que asume la violencia para las personas mayores. Asimismo, es importante señalar que el artículo 9 de la Convención realiza este cruce del que mencionaba antes, estas intersecciones, y acá es interesante porque retoma la cuestión de la orientación sexual, el género y la identidad de género, además de las otras variables para pensar las vejeces. Y en ese sentido es que abandonamos, un poco como decía la compañera que hablaba antes, intersectar ahí, pensar las vejeces. No hay una forma de envejecer única, sino que justamente las personas mayores, dice la literatura gerontológica, son las personas más distintas entre sí, porque a medida en que avanzan los procesos de envejecimiento, estos cruces se van cristalizando cada vez más. Entonces, lejos de ser un grupo homogéneo, es el grupo más heterogéneo en términos poblacionales, podemos pensarlos así. De todas maneras, no existe ningún grupo que sea homogéneo, sino que todos tienen estos cruces. El artículo 9, entonces, decía, nos permite pensar ahí algunas estrategias también, e insta, y lo interesante de este artículo es que insta a los estados justamente a tomar medidas para investigar, para prevenir, para sancionar, para reparar las situaciones de violencia. Entonces, habiendo como comentado un poco de qué se trata el viejismo, el viejismo además nos va a hablar de los prejuicios, de los estigmas que se asocian a las personas mayores, estos que mencionaba al principio, ¿no? Las personas mayores como incapaces, personas mayores como enfermas, personas mayores siempre pensadas en el imaginario, recluidas, ¿no? Como esta idea de que cuando uno envejece se retira de la vida social o termina en un geriátrico. Esas ideas son ideas que tenemos que revertir justamente porque son las que dan lugar a las violencias basadas en la edad. Ahora bien, quería retomar los datos que no los tengo, pero bueno, ayer salió el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde menciona nuevos datos de los que comentaba la compañera, y ahí encontramos justamente la incidencia de las violencias psicológicas como como la más preponderante en la vejez, pero también ahí hay que reparar en la violencia material, ¿no? La violencia económico-patrimonial. Ese es un aspecto muy importante de la violencia, que perciben las personas mayores. Acá tenemos, por ejemplo, algunos títulos de diarios del país. Con el cuento del tío estafaron a un adulto mayor y le robaron 500.000 pesos. Una pareja maltrató a una pareja de personas mayores, las encerraron y las robaron. Bueno, estas cuestiones suceden. Y otra de las cuestiones que caracterizan a la violencia de las personas mayores en general, además de la cuestión económico-patrimonial, también es que muchas veces quienes ejercen esa violencia son los hijos y las hijas. Entonces, de modo que ahí hay una cuestión intergeneracional que se pone en juego, que generan estas violencias también, y de modo que debemos prestarle particular atención. Quisiera pasar ahora a compartir algunas reflexiones sobre la violencia de género en la vejez. Acá traigo otros titulares, ¿no? Detuvieron a un enfermero por abusar y drogar a adultos mayores en un geriátrico. Si bien este titular dice adultos mayores, hace referencia a 2 mujeres mayores que fueron abusadas y drogadas por un cuidador. Entonces ahí un enfermero. Fíjense, entonces ahí podemos pensar en los orígenes de la violencia. ¿Quiénes perpetran? Bueno, son los hijos, son las hijas, también son las parejas, pero también son cuidadores, cuidadoras. Por supuesto de que la violencia en dispositivos de cuidado a largo plazo, como las residencias de larga estadía, son una cuestión a prestar
una atención particular. Asimismo, no quiero solamente pensarlo en términos binarios, sino que cuando hablamos de violencia de género estamos incluyendo a personas LGBTIQ+, de modo que acá traigo a modo de ejemplo para pensar la noticia sobre Zulma Lobato, quien había sido víctima de un asalto y de una golpiza, y que se había publicado su información y la imagen constituyendo una violencia mediática que tampoco se puede soslayar. Ahí traigo otro titular sobre la violencia contra jubiladas en Jesús María, ¿no? Nuevamente la idea de encierro, de maltrato, ahí la cuestión intergeneracional es muy importante para entender la violencia de género en la vejez. Pensar intersectadamente, interseccionalmente, es tener en cuenta de que no solamente se ejerce violencia en función del género, sino que además en función de la edad, ¿no? Si pareciera ser que las mujeres mayores y las personas mayores en general, a medida que envejecen, quedan despojadas de su género, de su orientación sexual e incluso de su sexualidad. Entonces, de esa manera ocurren también las violencias. Y por último, traigo acá una noticia, ¿no? Algo de lo que se habla poco, que es las violencias que sufre parte de la comunidad LGBTI, en este caso de la comunidad gay, de una persona mayor, que acá figura como anciano, que ha sido maltratado, no maltratado, que ha sido víctima de un crimen por parte de un taxiboy. Estas violencias a veces no se pueden visibilizar porque las propias personas mayores que han crecido en contextos muy represivos sienten vergüenza de hacerlo, y son cuestiones que no se denuncian. Entonces acá, cuando hablamos de violencia de género en la vejez, tenemos que pensar también que hay un subregistro. Solamente en las estadísticas del INDEC y de otros organismos que trabajan sobre la temática dicen que cerca del 7% de las mujeres mayores, y no hablo de diversidad y disidencia porque no aparecen en las estadísticas, sufren algún tipo de violencia de género. Ahora sabemos que no hay una cultura de la denuncia porque personas mayores crecieron en contextos represivos en los que incluso la violencia de género está avalada por parte del Estado. Entonces, ahí hay que pensar de qué modo nos acercamos a las violencias, y no solo a través de las denuncias, porque muchas veces esto no se realiza, no hay denuncias. Acá traigo algunos datos que son producidos por lo que era el INAME en el 2019, porque bueno, son datos específicos para mujeres mayores, no encontré actualizados, pero me parece que pueden graficar. Acá lo que nos indican nuevamente, como ocurría con las personas mayores, es que la violencia económico-patrimonial afectaba al 31,4% de las mujeres. La violencia psicológica nuevamente es la más preponderante, 95,6%. La violencia física, ¿no? Esta violencia física que incluso se encuentra naturalizada en los dispositivos de cuidados a largo plazo. De hecho, desde el PAM y otras instituciones se han implementado líneas para trabajar justamente el desatamiento, ¿no? A veces en los dispositivos de cuidado se ata a las personas en nombre de tratamientos. Ni hablar que esto sucede también en las familias. La violencia sexual 6,3, la violencia simbólica 43,5, como acá hay algunas cuestiones para pensar. No sé si estoy bien con el tiempo, cualquier cosa Bueno, agregar a esto también una cosita más, los ámbitos, ¿no? Esto retomando la ley 26485, que instituye tipos y modalidades de violencia. Pensar la violencia de género en la vejez es pensarla en el ámbito doméstico, pero no solamente, ¿no? Debemos pensar, como decía antes, la violencia en distintas instituciones y espacios sociales. La violencia de género, desde la más simbólica, la más invisible, se juega en los comercios, se juega en los bancos, se juega en las oficinas públicas. Hay que hacer mucho hincapié en el buen trato, como decía la compañera que introducía antes, desde el PAMI y desde la secretaría que conduce Mónica Roqué, se está trabajando fuertemente para esto. Pero también es pensar justamente la violencia que sucede en las residencias de larga estadía, en los centros de jubilados, pensar los espacios de las personas mayores para entender de qué manera
se juegan la violencia de género en estos espacios, al interior de las familias, el modo en que los medios representan también a las personas mayores. Bueno, no sé si me queda algo de tiempo, pero en principio quería como traer y compartir un poco de estas cuestiones para que sigamos pensando. Gracias. Gracias, Sebastián. Démosle la palabra a Adriana para poder cumplir los horarios que nos habíamos previsto. Gracias. Gracias, Sebi. Gracias, Cristina. Sí, un poco, retomando esto que Seba nos compartía, empezar a pensar en primera instancia que la violencia por razones de género en las vejeces existe. Lo veíamos recién en los titulares que nos traía Seba, cómo aparece desdibujada la identidad de género de las personas en el modo en el que nos expresamos. Lo vemos ahí, adultos mayores, y estábamos hablando de mujeres, un anciano, jubiladas, son formas de terminar expresando de algún modo, de forma invisible, violencias que tienen motivos de género implicados, pero parecería, viste, que cumplís 60 años y dejás de ser mujer, pasás a ser o anciana, o jubilada, o adulta mayor, y acá estamos hablando, en particular, a partir de esto que nos conversaba Seba, y es que empecemos a pensar un poco cómo todo esto que estuvimos viendo se aplica de algún modo en la realidad efectiva, particularmente, y esto es lo que quiero compartirles, en la experiencia de PAMI, que es donde nos toca eventualmente llevar esto adelante. Un poco, Diana, la compañera de la UGL, nos lo decía, la primera medida que Luana Wolnovich toma al asumir la gestión fue crear una estructura que contenía una Secretaría de Derechos Humanos, que nunca antes había existido en PAMI, y que a su vez contiene una sugerencia de políticas de género y diversidad sexual, que es la que me toca conducir, y empecemos a pensar entonces en torno a la importancia o al significado, incluso a lo histórico, de la creación de un área de género en la obra social más grande de América Latina. Y pensar en la importancia de esto, de algún modo, a mí me parece que tiene que ver con dos cuestiones de vital importancia y que se retroalimentan entre sí, que tiene que ver, en principio, con un eje que tiene que ver con la escucha a las demandas sociales. Quiero decir, estamos hablando de una institución, de una obra social, estamos hablando de un PAMI de cara a la sociedad. Es un PAMI que de pronto escucha las demandas sociales, las luchas históricas, colectivas de un sector de la sociedad que en un momento dijo, che, esta forma de vivir no va más, tenemos que construir otro modo de vincularnos. Por lo tanto, escuchar estas demandas, pero sobre todo ponerlas en juego en carácter colectivo y comunitario, ya da una impronta del modo en el que esta gestión se para frente a las violencias en particular. Pero por otro lado, son decisiones políticas. Crear un área de género en una obra social es concretamente una decisión política que pone en juego, o pone en tensión en todo caso, conceptualizaciones históricas de la salud. Acá nos estamos poniendo a discutir y a debatir un modo de entender el concepto de salud. Y por ahí un poco lo que planteamos desde PAMI, a partir de esta gestión, tiene que ver con corrernos un poco del reduccionismo biologicista, es decir, corrernos un poco de ese lugar que comprende a las enfermedades, incluso a la salud, con cuestiones vinculadas estrictamente a lo biológico. Acá estamos hablando de otra cosa. Es un modo de entender la salud ahora mediada por contextos, por historias, por discriminaciones y exclusiones históricas que se acumulan durante todo el ciclo de vida. Porque Seba lo decía muy bien, no es lo mismo envejecer siendo varón que siendo mujer, ni hablar siendo travesti o trans. Por lo tanto, crear una sugerencia de políticas de género en una obra social destinada en gran medida a las personas mayores, tiene una profunda significancia social y política, porque es una forma de denunciar que existe un sistema de dominación, nosotros le decimos patriarcal, un sistema que impacta directamente en la salud de las personas. Por lo tanto, tomar la decisión de atender
que los géneros son una variable que ponen en juego y ponen en tensión el modo en el que entendemos la salud y por lo tanto el modo que intervenimos en ella, digo, acá estamos hablando de un PAMI que comienza a dar ciertas disputas de sentido en torno al modo que se generan las prestaciones, que se hacen actividades, que se atienden a las personas. Y digo, ¿y por qué, más allá de PAMI vinculado a la concepción de salud, por qué particularmente es importante en instituciones como estas? Un poco les decía hace un rato que es la obra social más grande de América Latina. Digo, y Argentina en este caso está dando un mensaje al resto. Digo, si una obra social con un monstruo como es PAMI está diciendo, che, empecemos a pensar la salud en otros términos, también le está dando un mensaje al resto del sistema de salud y al resto de la región en torno a el modo de comprendernos a nosotros mismos. Pero en particular en PAMI, digo, cuenta con cerca de 4,5 millones de personas afiliadas. Dentro de sus personas afiliadas, las personas de 60 años y más son casi 4,5 millones. Y digo, de toda esa cantidad de personas, el 64% son mujeres, y este porcentaje va aumentando a medida que aumenta la edad. Digo, mayores de 75 se incrementa este porcentaje casi el 70%. Un poco Sofía lo decía al comienzo, digo, las mujeres vivimos más, pero en peores condiciones. Por lo tanto, sin duda, digo, las políticas de PAMI impactan mayoritariamente en las mujeres mayores. Por eso, digo, PAMI adhiriendo, digo, a la convención, comprende las vejeces en sus contextos sociales, en su historicidad, en sus trayectorias de vida, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Y a partir de ahí, digo, por ahí contarles un poquito que se han desarrollado distintas medidas teniendo como horizonte esto mismo, digo, que el buen trato a las personas mayores implica también tener en cuenta las categorías de género para pensar en prestaciones más inclusivas o incluso pensar en una obra social que incluya a todas las personas. Y Dayana nos contaba hace un rato, digo, que una de las primeras medidas que se tomaron en torno a pensar estas cuestiones tuvo que ver con una resolución que Luana saca muy al principio de la gestión y que tiene que ver con el curso de la ley Micaela. Ustedes saben que la ley Micaela es una ley que establece la formación en perspectiva de género para los 3 poderes del Estado. ¿Qué pasa con PAMI? Digo, PAMI es un organismo público, pero no estatal. Por lo tanto, no se encontraba comprendida dentro de la ley. Por lo tanto, insisto con esto, son decisiones políticas. Se tomó la decisión, efectivamente, de que todo el PAMI debía formarse en perspectiva y en conciencia de género. Es decir, más allá de las cuestiones más formales, digo, ser conscientes de esto que les decía hace un rato, que las categorías de género inciden directamente en la salud de las personas, por lo tanto es algo a prestar atención. Entonces, les decía, Luana dispuso esta formación como obligatoria para todo el personal de PAMI, y en la confección de este curso, que fue el primero que hicimos, no solo cruzamos todas las categorías de género y diversidad, sino que le incluimos perspectiva gerontológica, es decir, situarnos en las particularidades de las vejeces, para de este modo poder intercambiar con trabajadores, trabajadoras, formarnos, debatir, incorporar, digo, nuevas miradas, pero siempre de cara a las personas afiliadas, digo, sin perder de vista que nuestro objetivo colectivo es garantizar el derecho de las personas mayores. Y a partir de ahí, digo, tomándolo como piso, fuimos incorporando otros espacios de formación, como el curso de buen trato hacia las personas mayores, que es un curso de formación para todo el personal de PAMI que incluye un módulo de género y diversidad sexual en las vejeces, entendiendo precisamente que el buen trato implica necesariamente tener en cuenta esta mirada. Y del mismo modo, digo, comenzaron a haber medidas desde lo más administrativo hasta la incorporación directa de la participación de las personas mayores, digo, desde, no sé, modificar los formularios administrativos para incluir todas las identidades posibles,
hasta, digo, con el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo, estamos haciendo conversatorios en centros de jubiladas y jubilados, con talleres de prevención de las violencias basadas en el género. Realizamos jornadas de debate y reflexión en las residencias de larga estadía, donde tenemos la oportunidad de trabajar con los equipos de la residencia en la prevención, trabajando en conjunto, digo, con las personas mayores. Estamos comenzando una articulación con toda la red territorial de promotoras que tiene el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, para formar a todo este conjunto de promotoras en gerontología comunitaria, precisamente para esto, para dar cuenta de lo que Seba nos contaba hace un rato, y es que las violencias por razones de género en las vejeces tienen otras particularidades. Por lo tanto, digo, hay que no solo incorporar una mirada gerontológica, sino también, como Seba nos decía, intersectar estas cuestiones, dar cuenta que hay violencias que se cruzan, que se suman, y a las que hay que atender con estas particularidades. Pero aparte, y quiero como medio ir cerrando, después por ahí tengamos otra oportunidad de contarles un poco más sobre lo que venimos haciendo en PAMI, pero sí quiero detenerme en el abordaje de las situaciones de violencia, porque más allá de todas las líneas preventivas que surgen desde la obra social, tanto de formación como espacios de participación y demás, hay una parte muy importante que tiene que ver con el abordaje, el seguimiento, el acompañamiento de situaciones de violencia por razones de género. Seba nos lo decía hace un rato, es un dato en general nunca representativo, digo, como lo veíamos en las notas, muchas de las violencias parecería que tienen que ver con la edad, cuando hay variables de género implicadas que no se ven. Entonces un poco nuestra tarea tiene que ver con eso, con que empiecen a verse, con poner sobre la mesa que las personas mayores también son objeto de violencias por motivos de género. Pero aún así, digo, a partir de la formación y de abrir estos espacios, empezaron a surgir las lecturas de estas situaciones de violencias de género. Por lo tanto, comenzamos a armar un equipo que tiene que ver con el abordaje de estas situaciones y es concretamente el acompañamiento a estas afiliadas o afiliades, articulando con dispositivos locales, con distintas provincias, con los ministerios y demás, para poder dar respuesta a esto. Digo, porque también consideramos que muchas de las afecciones que nosotros hoy consideramos enfermedades físicas, tienen muchas veces en sus causas correlatos vinculadas a las violencias, con personas que durante décadas han estado transitando vínculos violentos. Por lo tanto, muchas de las intervenciones e incluso de los relatos que aparecen en el mismo sistema de salud, en el segundo nivel, en los hospitales, en los consultorios, con médicos de cabecera y demás, tienen que ver con esto, con los relatos que empiezan a despertarse y la respuesta que la obra social debe dar, precisamente por lo que les decía al comienzo, porque entender la salud en términos integrales implica también incorporar estas cuestiones. Digo, y planteamos todo esto más allá, porque ya se nos está terminando el tiempo, más allá de lo que puedan realizarse desde las instituciones, desde PAMI, como les venía diciendo. Digo, la lucha contra el abuso y el maltrato en las vejeces de cualquier orden requiere necesariamente una transformación cultural, del compromiso de todos los sectores, de responsabilidad, les diría, humana y ciudadana, digo, de un aprendizaje colectivo, comunitario, generando ámbitos de discusión, digo, como este en el que estamos participando. Por eso quiero cerrar con una gratitud honesta y de corazón por generar estos espacios en donde podemos intercambiar, donde podemos hablar de estos temas, donde incluso tal vez hay personas que estén escuchando estos relatos por primera vez, y eso es importantísimo, pero también debemos ser replicadoras de estos mensajes, empezar a leer críticamente las noticias, empezar a establecer críticamente nuestros propios vínculos, porque caminamos hacia un horizonte de vidas libres de violencia y debemos comenzar charlando sobre esto. Así que les agradezco muchísimo, en principio por la invitación, pero sobre todo por la participación de todos quienes están acá. Así que, bueno, ustedes digan, pero continuamos nomás.